Vamos a hablar con alguien que sabe de esto, que es un ex juez de la Nación, que es abogado penalista, Eduardo Gerome, que para que nos ayude a entender cómo se puede resolver esto y cuál es el problema real que existe. Sí. ¿Qué tal, Eduardo? Gabriel Levinas le habla. ¿Cómo anda usted? Gabriel, muy buenas noches para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo es esta historia de que gente que saben que se cometió un delito, la dejan andar por ahí tranquila, otra causa más y sigue tranquila? En Estados Unidos, por ejemplo, si vos comes tres felonías, no salís nunca más. Vas perpetua. Es como debe ser, porque aquí hay que entender algo. La justicia penal, el derecho penal, la aplicación del derecho penal, mejor dicho, para ser más puntual, se fue degenerando en los últimos años a la luz de ciertas corrientes que dijeron ser vanguardistas, corrientes que tendieron a privilegiar al delincuente, a privilegiar al violador, a privilegiar al que cometía un delito por encima de la víctima, olvidando un axioma muy puntual, que es que la víctima no elige ser víctima, la víctima es elegida por el delincuente sí elige serlo. Pues entonces, al único que se dedicaron a cuidar es al delincuente, y dejaron de lado no solo a la víctima, dejaron de lado a la sociedad, porque si nosotros nos podemos analizar sobre este caso puntual que has mencionado, y que creo que viene muy a cuento referirse a eso, porque precisamente es un catálogo de todo lo que no debe suceder en una sociedad, de lo que no debe suceder en una justicia. Una persona... Cuéntelo con un poco más de detalle, que yo lo hice muy por arriba. Sí. Resulta que hace muy poquitos días, que el domingo a la mañana, a las 7 de la mañana, que ha tomado estado público, violan a una chica en un negocio, está abriendo la puerta del negocio, entra un hombre atrás de ella, adentro del negocio, y allí la somete en una de las habitaciones que hay adentro, la somete por medio de la fuerza. Y se escapa. Es detenido 3 días después, gracias a haber sido advertido por las cámaras de seguridad de allí. Esto es en el barrio de Las Cañitas. Y en el barrio de Las Cañitas hay una cosa muy positiva que no se da en todos los barrios, que es la existencia de un comisario, Sebastián Luján, que cumple su función realmente a las maravillas y es muy elogiado por todos los vecinos. Ojalá todos los comisarios de la ciudad de Buenos Aires se desempeñaran de la misma forma. Bueno, resulta que este delincuente, este violador, se escapa y lo detienen 3 días después, ahora en Los Polvorines, que es cerca de donde él vive, etcétera. Bueno, cuando lo detienen, allí se dan cuenta, repito que fue identificado por las cámaras de seguridad y además por un tatuaje muy puntual que tenía en un brazo. Uh-huh. Entonces, se dan cuenta que tenía un prontuario realmente, si bien tenía 35 años, realmente tenía un prontuario muy holgado. Había salido en libertad hace 18 días. Había sido condenado, y fíjense algo interesante que va al meollo de la cuestión. En diciembre del año 2020, es decir, hace menos de 3 años, había sido condenado también por abuso sexual. Se junta esta condena que le aplican con otras que tenía de otros delitos y se junta en 6 años de prisión. Ahora, se junta en 6 años de prisión y ahí me gustaría saber por qué estaba en libertad. Ya este hombre hace 18 días, cuando además esas condenas anteriores y esos hechos anteriores eran no solo de abuso sexual, sino abuso sexual a menores. Una menor de 15 años a la que amenazó con un cuchillo. ¿Pero por qué tan poco tiempo le dieron al hombre? Bueno, realmente esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué los jueces son tan benignos con estos tipos que realmente prácticamente ya no tienen cura? Porque con tantas reincidencias,
una persona de 35 años que ya tiene una ristra de condenas, todas por robo, por violación y demás, se lo permite que lo siga haciendo. 18 días después de salir en libertad, vuelve a violar, vuelve a cometer delitos. Por favor. Entonces, la responsabilidad de estos, tenemos que decir que recae sobre todos. ¿Por qué sobre todos? Recae, en principio, sobre los jueces que no cumplen con su función adecuadamente. ¿Qué significa no cumplir con su función? Que, primero, no imponen las penas con la severidad que lo deberían hacer en función de la peligrosidad que reviste el delincuente, con lo cual le están haciendo un favor. Y segundo, permiten liberaciones anticipadas, excarcelaciones, la puerta giratoria de la que la gente está tan indignada permanentemente. Todo eso hace que no esté cumpliendo debidamente su función. Y acá me pregunto, Gabriel, ¿por qué un juez que no cumple con su función y que por ese no cumplimiento o cumplir mal ocasiona un daño grave, que es que el sujeto sale en libertad y roba, mata, viola, etcétera? ¿Por qué ese juez no es responsable? La pregunta, perdóneme, sí. Él comete, cuando luego detienen, se enteran que él cometió una serie de delitos que fueron por los cuales fue condenado, inclusive, había salido recién. La pregunta es, por esos delitos por los que él fue condenado, ¿cuál era la pena máxima y por qué le dieron tan poco? Bueno, realmente las penas de los delitos de abuso sexual, depende de cómo es la víctima, depende de si fue con violencia o no. Nosotros desconocemos un poco en detalle, pero de todas maneras las características de cada uno de los hechos, porque conocemos lo que tomó Estado Público, pero de todas maneras, si se le está aplicando prácticamente los mínimos de la pena, quiere decir que el juez le está dando al que tiene un prontuario pero bien frondoso, una pena que se le tendría que dar al que comete un delito por primera vez, y que entonces sí, si es la primera vez que comete un delito, se puede decir, bueno, vamos a ver si realmente este hombre se encarrila con esto. No, ya cuando una persona no tiene encarrilamiento alguno, porque bien dicen que el violador ya no tiene cura, ¿no es cierto? Pero bueno, de todas maneras, no digo de que vaya a tener que tener una pena fuera de ilegítima, no, legítima, dentro de lo que marca la ley, pero con la severidad que corresponde, para que no estar de vuelta cometiendo delitos. Entonces, los jueces son responsables y creo que deberían responder con su patrimonio, por lo menos por el desaguisado que hacen cuando lo hacen, como le pasa a un médico, como le pasa a un arquitecto que se le cae una obra. Los jueces también, por su mala praxis, tener que responder. Por otro lado, también hay responsabilidad de los legisladores, porque no dictan leyes que le impidan a los jueces tomar esas determinaciones. En otro orden, Gabriel, sepamos que, por ejemplo, cuando las penas son muy bajas respecto de los funcionarios públicos que cometen hechos de corrupción, son penas bajísimas. Entonces, también hay una responsabilidad de los legisladores cuando los jueces liberan gente y se dice que si la ley me permite que yo tenga entre 2 y 8 años, por ejemplo, le doy 2 años. Pues no, esa ley no puede ser tan permisiva para que un juez haga lo que quiera. Pero la pregunta es esta, él tenía varios delitos y estuvo 6 años. La pregunta es si el hombre tuvo varios delitos, una vez que termina con digamos que queda condenado por el primero o que se empieza a cobrar por el primero, cuando ya aparece un segundo, ahí ya te está dando un indicio de que este señor ya no es un tipo que se encontró envuelto en una situación por única vez y que ya el tipo ya era reincidente. Y son 3 los delitos. Entonces me digo que ahí hay una connivencia rarísima. Yo sé también que muchas veces se compran esos fallos. Entonces me parece increíble que eso suceda y además es una locura lo que digamos para la pobre gente que después termina siendo violada, abusada, lo que sea, saber que ese tipo
pagó tan poco que no le costó nada volverlo a hacer. Exactamente, exactamente. Por eso cuando decimos que la víctima no es tenida en cuenta, es porque se le está negando justicia. Lo menos que puede hacer la sociedad, lo menos que puede hacer el Estado en cualquiera de sus ramas, en este caso el Poder Judicial, que es uno de los poderes del Estado, es restituir la equidad. O sea, ¿cómo se restituye la equidad? Dándole al delincuente que la ha roto esa equidad, dándole una pena para que tenga que cumplir esto que se ha apartado del cumplimiento de la ley. Y eso entonces hace que la víctima esté de alguna manera resarcida. Nadie le va a poder cambiar a la persona, a la mujer violada, ese drama que va a acarrear y a lo mejor durante mucho tiempo. Pero por lo menos que se sienta reconfortada porque el que la ha violado tiene una pena ejemplar y la cumple. Porque esta es otra cosa, si condenan a 6 años o a la pena que fuere y esa persona cumple la tercera parte, la mitad, y después se llega al absurdo de que se le permite una reducción de la pena porque hizo un curso de lo que fuere, de máquina, de corte y confección o de cocina, o de que está aprendiendo, no sé, a tocar la guitarra, y bueno, realmente entonces se torna grotesca la aplicación de la ley y el cumplimiento de una pena, porque ya deja de haber toda seriedad y pasa a haber impunidad, porque la impunidad hace que los delitos se vuelvan a cometer, sabiendo que no me va a pasar demasiado. Ahora, acá me dice una compañera que en este momento no está acá en Buenos Aires que en realidad lo dejaron salir 3 años antes. Bueno, precisamente, es increíble. Ahora, ese juez que lo dejó salir 3 años antes, tendría que estar dando explicaciones y sometido a un juicio para ver si hubo responsabilidad y en ese caso sancionarlo. Mirá, Gabriel, me trae al caso de que hace unos pocos años hubo un juez un juez de Entre Ríos, de Gualeguaychú, llamado Rossi, que dejó en libertad a un violador que violó a Micaela, que fue un caso bastante conocido y famoso, hará unos 4 o 5 años Me atrás. parece que sí, creo que sí. Pues, ¿qué pasó con ese juez? El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos lo enjuició de inmediato porque los medios estaban atrás, etcétera. Pero no lo sancionaron y sigue haciendo de las suyas, realmente liberando gente, etcétera. Otro caso. ¿Sigue siendo juez? Sigue siendo juez, aunque parezca mentira. Acá, un juez que se llama Ariel López, que es un juez de ejecución penal, que es lo que se encargan de vigilar el cumplimiento de las penas, resulta que hace unos pocos años también fue enjuiciado porque se dieron cuenta que había dejado en libertad en forma pero arbitraria y discrecional a montones de presos sin que le corresponda, etcétera. También lo salvaron, siguiendo no sé qué criterio corporativista el Consejo de la Magistratura. Y esto es lo que hace que los jueces se sientan impunes, se sientan como que hacen lo que quieren y no les pasa nada. Hay que terminar con eso, y la mejor forma de terminar con eso es hacerlos responsables por lo que hacen, cuando lo hacen mal. Yo tengo ese criterio, Gabriel, y creo que es la única forma de poder encauzar esto. Ahora, a mí lo que me llama la atención es la cantidad notable y notoria de jueces que hacen estas cosas, porque uno cuando ve que esa puerta giratoria, digamos, el portero de esa puerta giratoria es la justicia. Por supuesto, y te digo más, esa doctrina que fue tenida en cuenta, inclusive el capitán de toda esa doctrina fue un ministro de la Corte Suprema que llegó, que realmente le hizo mucho daño al derecho penal, que fue un juez que llegó a decir que cuando le tenía que intervenir ante un
caso que había un detenido, lo primero que pensaba era ver cómo lo hacía zafar. Entonces, esto realmente es aberrante. Y esa doctrina de este juez, que fue profesor de la facultad y que impregnó con esa doctrina abogados que se recibieron, que después fueron jueces, después fueron fiscales, después fueron profesores de la facultad, multiplicaron eso. Recién en los últimos años está como dándose cuenta de que fue el caos, que esto nos llevó a la decadencia de la justicia. Entonces ha habido, por lo menos en la gente, un resurgimiento del derecho a peticionar, a decir esto está mal y estos jueces no deberían seguir. Entonces la gente responde a eso. Las redes creo que muchísimas veces lo están poniendo de relieve, y solo falta que el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de sancionar o remover a los jueces, funcione, pero de una manera que defienda al ciudadano, no que defienda a los jueces que actúan mal, que precisamente los sancione para defender a la sociedad, que no se merece este tipo de fallos y que no se merece que toda esta gente esté en la calle, cuando debe estar presa, esté en la calle azotando y robando y violando y matando, como pasa todos los días. De hecho, cuando nosotros vemos, como en este caso, que hace 18 días que salió, recordemos que cuando pusieron por la pandemia en libertad a miles de presos, especialmente en la provincia de Buenos Aires, la mayoría a los pocos días volvía a robar, volvía a matar, volvía a cometer actos delictivos, etcétera. Y bueno, y todo eso pasó y nadie se hizo responsable de nada. Esta es la realidad que nosotros tenemos que ir bregando, Gabriel, para ver de hacerla cambiar. Jerome, le agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicó y bueno, esperemos que se pongan las pilas. Yo no sé, si yo creo que si no hay una exigencia social sostenida respecto de esto, difícilmente los jueces, pues se ve que algunos viven muy bien gracias a estas cosas, ganan mucha plata y debe ser así. Lo has dicho, tiene que haber una exigencia social. Tenemos que manifestarnos de todas las formas posibles, los periodistas en sus programas, los que podemos tener alguna incidencia en las redes, de esa manera, todos, la gente tiene que protestar, porque al final esto tiene que cambiar. Ha sido un gusto hablar contigo, Gabriel. Un abrazo grande. Igual para mí, que le vaya muy bien, Jerome.